Si tiene Éxodo 12, mire, lo voy a leer despacio para que usted saboree la palabra. Vamos a ir, imagínense lo lindo de tener la escritura, que nos va a llevar, hermanos, hasta hará unos 4000 años cuando Moisés, ¿verdad?, sacó el pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Hermanos, Egipto era una nación poderosa, era un imperio, hermanos, que desarrollado para sus tiempos. Pero bien, vamos a ver qué nos dice la palabra del Señor. Honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, dice así. Habló, el verso 1, habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: este mes os será principio de los meses para vosotros. Será este el primero en los meses del año. Observe conmigo, para nosotros es enero. Para los judíos, su primer mes es abril. Ahí empieza su calendario. Ellos tienen un calendario diferente al nuestro. Entonces, verso 3, dice: hablad a toda la congregación de Israel diciendo: el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Es una orden del Señor para cada familia, en todos los que estaban en Egipto. Más, verso 4, si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre, haréis la cuenta sobre el cordero. Si la familia era pequeña y un cordero era mucho, pues se podían juntar con el vecino y juntos, ¿verdad?, comer el cordero. Verso 5. El animal será sin defecto. Observen, hermanos, muy importante, ¿por qué Dios dice ese animalito, sea de las cabras o de los borregos, por decir así, debe ser sin defecto? Y observen lo que sigue. Mire, dice: macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14. ¿Cuándo lo tenían que agarrar? ¿Cuándo lo tenían que agarrar al corderito? El día 10 de abril. Y lo tenían que tener 4 días con ellos. Y el día 14, antes de que se pusiera el sol, lo iban a sacrificar. El día 14 de este mes. Y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y viene el 7. Y tomarán de la sangre y lo pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura. Con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda ni cocida en agua. Mire las órdenes, hermano. Sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana. Y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos y vuestro calzado en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Diga conmigo: es la Pascua de Jehová. Digámoslo todos juntos: es la Pascua de Jehová. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito entre la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Mire lo que iba a hacer, hermanos. Yo, Jehová, y la sangre os será por señal en las casas.
donde vosotros estéis, y veré la sangre, y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad, cuando hiera la tierra de Egipto. Alabado sea Dios. O sea, oramos. Vamos a dejar hasta ahí. Muchísimas gracias, Dios de Israel y Dios nuestro. Señor, gracias por oír nuestras alabanzas, nuestras acciones de gracias. Señor, y el privilegio que nos das de exponer tu palabra. Y aquí hay un pueblo, Señor, una iglesia comprada con tu preciosa sangre, que ama tu palabra, Señor, que te amamos a ti, Señor, y que queremos servirte, Señor. Queremos vivir para ti, Señor, una vida agradable ante tus ojos. Dios mío, derrame bendición sobre cada uno de los que hemos podido llegar y de aquellos que también en estos momentos, Señor, dejan algunas cosas de hacer para escuchar el consejo de tu palabra. Padre, gracias te damos en el nombre de Jesús. Muchas gracias. La gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Aleluya. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Me da gusto mirar a Felipita. Dios la bendiga, hermana Felipita, que ya está un poco mejor, gracias a Dios. Dios te bendiga, hermano Cristian. Ánimo. Estamos en Cristo, estamos bendecidos, hermanos preciosos. Voy a ver el tiempo para así yo ir, ¿verdad? Tratando de ser prudente. Quiero hablarles un poquito sobre la Pascua. En inglés le llaman Passover, ¿verdad? Y me gusta más esa expresión porque da a entender que pasó de largo, ¿verdad? Y vamos a ver aquí quién pasó de largo. Bueno, pasó de largo el ángel de Dios que iba ejerciendo juicio sobre cada casa que no tuviera en los postes de la puerta y en el dintel, que no tuviera sangre de cordero o de cabra. Y eso, ¿verdad? Es por eso que se le llama la Pascua. Y en Éxodo 8:1 dice que entonces Jehová dijo a Moisés: entra a la presencia de Faraón y dile: Jehová ha dicho así, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Cuando Moisés se presentó ante Faraón, iba con un mensaje de parte de Dios. Faraón, deja ir a mi pueblo para que te sirva. El pueblo era esclavo. Y usted sabe, hermano, que un esclavo no es dueño de sí mismo. Y el propósito era de dejarlo ir con un propósito, para que sirviera a Dios. Entonces, sabemos que Faraón rehusó, endureció su corazón. Y por ende vinieron juicios, hermanos, a la tierra de Egipto. Me va siguiendo, hermano precioso, ¿verdad? Esto es pan comido para los que estudiamos la Escritura. Pero es importante, hermanos, porque de este capítulo, de este acontecimiento, nació, hermanos, el mandato de nuestro Señor Jesucristo de recordar su muerte. Entonces es importante, hermanos, aunque usted lo sepa, es muy importante, hermanos, sepa que esto es algo que nosotros creemos y debemos de observarlo. Alabado sea Dios. Así que si usted y yo amamos la palabra de Dios, esto no nos aburre. Aleluya. Me llama la atención que en uno de los versos que leímos, dice Dios: ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Recordémonos que ellos tenían un Dios para todo y que ninguno de ellos pudo contrarrestar, ¿verdad?, los juicios de Dios. O sea, los dioses de Egipto no tienen ni tenían poder. Y eso es importante, hermano. Nuestro Dios tiene poder. Todo poder, alabado sea Dios. Eso me gusta, hermanos. Entonces, iba a ejecutar juicios sobre Egipto, o los dioses de Egipto. Iba a libertar a su pueblo, hermanos preciosos, y más. Y tenía un plan con ese pueblo, hermanos.
Acuérdense que de ese pueblo, hermanos, un día saldría el Salvador, alabado sea Dios. De los judíos viene la salvación, hermanos preciosos. Por eso nosotros hemos aprendido a bendecir a Israel en el nombre de Jesús, aleluya, y a Jerusalén también, pedir por la paz. Mire, me llama la atención que Dios da orden que se debían de seguir. Para nosotros esto es historia, pero en el momento en que se dio, hermanos, se tenía que seguir como Dios lo ordenó. La cabra o el cordero tenía que ser tomado el día 10. Tenía que ser sin defecto, lo mejorcito, de un año. Observe, en estos detalles uno tiene que aprender, no es mi tema la obediencia, pero sí a seguir las reglas de Dios, las órdenes de Dios. Era el día 10, tenerlo 4 días. En esos 4 días lo iba a observar. Si miraba que cojeaba, si miraba que algún ojo estaba mal, no era apto para el sacrificio. Y hermanos, esto tenía que ser así porque ese cordero tipificaba a Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que sin pecado y sin contaminación. Por eso es que ese corderito tenía que ser así. Jesús, hermano, estuvo 3 años y medio bajo la mirada de los religiosos, hermano, de los sabios. Y en él no encontraron, hermano, pecado, ni nada, hermanos preciosos. Por eso se fija cómo ya eso que estamos hablando era sombra de lo que vendría, hermanos, de nuestro Señor Jesucristo. Siguiendo las reglas, debería el día 14 era la orden de sacrificarlo. Pero donde me llama la atención, hermanos, que es otro tipo de Jesucristo, que en cada casa de los israelitas tenía que estar la sangre en los dinteles, en los postes de las casas, en el dintel y en los postes. Y yo me he preguntado, todos los que oyeron, porque imagínense, tenían que dar el mensaje de la orden de Dios y tenían que pasarlo. Pero ¿qué de aquellas personas que dijeron? Pero por favor, primero yo no creo que un ángel vaya a venir matando a nadie. O sea, mire la incredulidad también. ¿Usted cree que hubo gente del pueblo de Dios que rehusó matar el cordero? Que a lo mejor ya se había mezclado en la cultura egipcia, aunque tenía cierta linaje de judía, pero dijo, yo no creo que poniendo sangre en las puertas a mí me libre, yo no creo eso. Y eso a mí me llama la atención, hermanos, porque yo creo que pudo haber pasado eso, de que hubo muchos que dijeron, yo no creo eso, yo no pongo nada. Y usted y yo sabemos el resultado. Usted y yo sabemos que sí iba a pasar el ángel de Dios hiriendo a los primogénitos. En donde no había la sangre, hermanos, ahí iba a haber el primero de los hijos, moriría. Y aún de las bestias. Mire, hermano precioso. Y yo creo que efectivamente fue así. Porque el judío hasta el día de hoy sigue guardando, hermanos, esta fiesta de la Pascua. Para que el pueblo no olvide. Y sabe, yo leyendo esto, sobre esto, era para que los papás les enseñaran a los hijos el porqué de esa, voy a decir tradición, pero es un mandamiento de observar la Pascua. Los papás tenían que decirle a los hijos, mira hijo, es que un día éramos esclavos. Faraón nos oprimía y nos ponía a hacer a ladrillos. Pero mira, hijo, hoy comemos este cordero porque fue la sangre de un cordero la que impidió que el juicio cayera sobre nosotros. Y mira, hijo, donde no estaba esa sangre, ahí murió el primogénito de los hijos de la casa.
Entonces ya el padre ya tenía una explicación, el porqué de esa celebración. Tenía una explicación con sus hijos. Y yo creo que también nosotros, ¿verdad?, debemos de seguirle recordando a nuestros hijos que un día fuimos esclavos del diablo, alabado sea Dios, pero que hoy somos libres por la sangre del Cordero. ¡Aleluya! Eso da alegría. Mire, hermana, ¿qué tal? Usted me anda pantallando. Yo acá traigo mis servilletitas de esas que, pobrecitas. Bendito sea el Señor. El cordero tenía que ser asado. Usted sabe que iba a estar en el fuego el corderito, tipificando, hermanos, en el tabernáculo había un altar de bronce donde quemaban la ofrenda. No podía ser hervido, hermanos, porque el fuego simboliza el juicio de Dios. Iba a caer, hermanos, sobre ese corderito, así como Jesucristo, hermanos, en la cruz del Calvario también llevó el pecado de la humanidad. Bendito sea el Señor. Todo eso es precioso, ¿verdad?, para los que amamos la palabra del Señor. Nada podía quedar, ¿verdad? Tenía que ser quemado en el fuego. Debían de comerlo un poco a prisa, vestidos, ceñidos, con sus calzados puestos, y comerlo con hierbas amargas. Menciona, y miren las instrucciones de Dios. Eso lo siguen celebrando, y cuando ponen en la mesa sus hierbitas amargas, que en parte tienen que probarlas, los hijos van a decir: papi, esto sabe malo. ¿Sabes una cosa? Es que para no olvidar que nosotros vivíamos una vida bastante dura. Y hermanos, en el Señor no es acepción. Muchas veces pasamos momentos también amargos, bendito sea el Señor. Todo eso que usted ve ahí, hermano, nos quiere decir algo el Señor. Que a nosotros no nos extraña algunas veces que también pasamos situaciones difíciles. Pero eso es parte, hermanos, del cristianismo. Y nada tenía que quedar del cordero. Y algo interesante que hay aquí, hermanos, dice: con sus túnicas puestas y ajustadas, con sus cintos, porque la meta era estar preparados para partir en cualquier momento. Oiga eso, hermano. Oiga eso, qué interesante. Ellos iban a ser libres y dejar Egipto. Egipto tipifica el mundo. Cuando alguien se vuelve a Dios, tiene que dejar el mundo, hermanos preciosos. Jesús dijo: vosotros estáis en el mundo, pero ya no son del mundo. Y muchas veces a los creyentes se les olvida y empiezan a jugar con el evangelio, juegan a la iglesita, el día domingo van al culto, pero el día lunes, hermanos, no viven la palabra. Usted no puede regresar al mundo porque de allá lo sacó el Señor, hermano precioso. Por eso usted tiene que entender lo que es ser libre en Cristo Jesús, hermanos hermosos. Pero qué lindo, hermano, cuando usted entiende estas verdades, hermano. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito de la tierra de Egipto, así como hombres, como bestias. Y verdad, ejecutó el Señor sus juicios. Yo pienso, hermanos, no sé, Sara, ¿cómo te imaginas esa noche dentro de tu casa? Tu papá y tu mamá y tus hermanos ahí. Un silencio. Afuera posiblemente se oía el llanto de los vecinos egipcios. Porque, hermanos, ver morir a su primogénito. ¿Se acuerda que el primogénito es el que lleva la fuerza de los padres por ser el primero? Y es más después había que dedicárselo a Dios. Pero yo me imagino una noche de dolor. Jonah, ¿quieres mucho a tu mami o poquito? Ay, Dios, el Jonah no se despega de su mami. Aleluya, parece la mamá canguro, ahí la tiene abrazado. I love you, Jonah. Amén. Gloria al Señor.
Israel, hermanos, fue libre y pues Dios proveyó para que pudiera salir libre, hermanos, de la esclavitud. Es interesante, hermanos, la razón por la que traigo esto es porque acuérdense que la noche que Jesús fue entregado, Él estaba comiendo el Cordero Pascual. Estaban cenando el Cordero, hermanos, recordando, obedeciendo lo que el Señor había instituido. Y la fe en la verdad, hermanos, aquí en la palabra de Dios, sigue siendo esencial para la salvación. Se fija así como ya dio órdenes el Señor para la salvación, hermanos. Hoy en día hay que seguir también la palabra, los preceptos de Dios. Y es que, hermanos, el ser humano, por eso, mire, por eso es que no tenía que ser hervido en agua, porque tenía que ser asado, tenía que llevar el juicio, porque ponerlo en agua, hermanos, era como decir buscar a Dios por medio de la religión. No era el método correcto que Dios estipuló. Entonces, en el Señor, las reglas son: todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Las reglas son: sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. O sea, cuando alguien quiere cambiarte el evangelio y decirte: no, hombre, mira, Dios nos ama y Él no necesitas a Jesucristo. Todo eso, hermano, es no seguir las reglas que Dios ha estipulado. Hechos 4:12, usted lo sabe de memoria, ¿verdad? Y en ningún otro hay salvación. Hay que ir a Jesucristo, hermanos, para salvación. Son las reglas a seguir. Y todo aquel, hermano, como Jesús dijo, aquel que no entra por la puerta es ladrón y salteador. Dele gracias a Dios, hermano, que usted vino a Jesucristo, hermano, el Rey de los Reyes. Entró por la puerta. Jesús en la puerta. Aleluya, qué bendición, hermanos. Deme otros 5 minutos y vamos a ir al Nuevo Testamento. Bendito sea el Señor, pero deja si le encuentro una aplicación. La salvación se obtiene por medio de Jesucristo. No hay duda para nosotros. Quien se ofreció como el Cordero, la última Pascua, para liberarnos del pecado que nos esclaviza. Mire, Jesús comió el Cordero Pascual. Pero si nosotros confiamos en Él, somos perdonados y nos sometemos a lo que Dios enseña en su palabra en relación con el pecado, el juicio y la salvación. Eso resume lo que estoy hablando, hermanos, de que hemos ido a Jesucristo siguiendo, ¿verdad?, el mandato de Dios. Pues es a través de las Escrituras que usted y yo conocemos estas verdades. Bendito sea el Señor. Y todavía, hermanos, la Biblia nos advierte de juicios venideros. Que aquel que no se apercibe, hermano, todavía un día, dice Hebreos 9:27, de la manera que está establecido por Dios, que el hombre muera y después de esto el juicio. O sea, hermanos, cuán lindo, cuán hermoso es estar en Cristo Jesús, hermano. ¿Sabe? Ese es el Evangelio. Estas sí son buenas noticias de salvación. Y hasta cierto modo, yo no sé si a usted le da tristeza que la gente desprecie, hermano, esta salvación tan grande, gratuita, hermano. Allí, cuando pusieron la sangre, era todo. Nadie hizo nada para salvarse, hermanos. Era un regalo de Dios. Así es la salvación, un regalo de Dios. Aleluya. Bien, mis hermanos, la sangre del Cordero pues salvó ahí a los israelitas, y a nosotros la sangre de Cristo nos ha limpiado de nuestros pecados, y gracias a ese sacrificio hoy podemos decir que somos hijos de Dios. Ese es resumiendo, ¿verdad? Y mire este texto, qué bonito. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Alégrese porque hemos sido limpiados con la sangre del Cordero, hermano precioso. Y pues yo pienso, ¿verdad?, que si hubieran ignorado ese mandato, hermanos, pues muchos judíos también hubieran muerto. Mis hermanos preciosos,
yo le de carrerita cuán importante es la Pascua, y Jesús dio un mandamiento de observar la Pascua, o déjame corrijo, dio un mandamiento de observar, ¿verdad? Porque la noche que comían el Cordero Pascual instituyó la Santa Cena, ¿verdad? Que es lo correcto. Y yo quiero dar un repaso breve, hermanos, a lo que Pablo enseña sobre comer la Santa Cena. La Santa Cena, hermanos, sabemos que Jesús la instituyó, pero oiga esto. Pablo dice, porque yo recibí lo que asimismo os escribo. Para que Pablo diga eso, es importante esto. Los evangelios, hermanos, que escribieron los apóstoles, es una revelación directa de lo que ellos vieron, de lo que ellos presenciaron, ¿verdad? Nos escriben su evangelio. Entonces, para que Pablo diga, porque yo recibí del Señor, quiere decir que, aunque él no anduvo con Jesús, pero tuvo una relación directa del Señor para ponernos cómo se debe de observar la cena del Señor. Y le escribe a los corintios, hermanos, porque los corintios, hermano, estaban celebrando mal la cena del Señor. Y eso usted y yo lo hemos visto, pero lo repaso, hermanos, para aquellos que a lo mejor toman cena del Señor y no saben discernir ni lo que están haciendo, hermanos. Y esto es algo delicado. Y Pablo corrige a la iglesia y empieza diciendo, lo voy a leer para avanzar, hermano. Mire bien. Téngame paciencia, porque yo le amo, hermano precioso. Yo lo quiero ver bendecido. Y sé que lo único que le va a bendecir es la palabra del Señor. Dice Pablo, pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo. Oiga lo que dice Pablo. Porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Le está hablando a la iglesia. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo. Ya ahí encontró un problema Pablo en la iglesia de Corintio, que como iglesia estaban divididos, y aquí explica en qué manera. Porque es preciso que entre vosotros haya disensiones. O sea, es necesario a veces las disensiones. ¿Por qué? Porque dice Pablo, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Mire, hermano, lo que estoy diciendo. Pablo está diciendo que cuando hay disensiones es para que se vea los que sí están aprobados por el Señor. Esto es serio, hermanos preciosos. Yo quiero ser aprobado. Pero cuando hay eso, sale, hermanos, ¿verdad? Los que son aprobados. Dice, cuando pues os reunís, vosotros, esto no es comer la cena del Señor. Y mire lo que estaban haciendo en la hora de la cena del Señor. Porque al comer, cada uno se adelanta a tomar su propia cena. Hermanos, cuando la iglesia primitiva, acuérdense que ellos traían la tradición del Cordero Pascual. Y había una cena de coinonía, de armonía entre todos. Pero también celebraban la Santa Cena que había instituido Jesucristo. Entonces, cuando estos corintios celebraban esa cena de coinonía, pues mire lo que dice aquí Pablo. Porque al comer, cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. O sea que unos sí llevaban buen platillo y otros no llevaban nada. Entonces, ¿qué pasa? Pues, no trajiste, mira a ver qué haces, yo me como lo mío. O sea, no compartían. Y ya eso, hermano, traía disensión.
Es como cuando en la iglesia muchas veces hay grupitos. Los americanos no se juntan con los que no hablan inglés. Solo se juntan entre ellos porque ellos re bien que hablan inglés. Entonces, uno debe enseñarles a que tienen que convivir con todos. Bendito sea el Señor. Entonces, dice, pues ¿qué? ¿No tenéis casas en que comáis y bebáis? Y dice, ¿o menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré en esto? En esto no os alabo. O sea, les dicen, no está bien lo que están haciendo, iglesia. Y es importante que ellos corrigieran su error, porque entonces participar de la cena del Señor, en vez de ser de bendición, se estaban acarreando juicio para ellos. Y por eso, hermano, es importante nosotros siempre, para los que son nuevos, explicarles cómo se debe de tomar de la cena del Señor, ¿verdad? Pues tenemos que meditar, examinarnos y pedirle perdón al Señor. ¿Sabe por qué? Porque si le pedimos perdón, hermanos, usted va a mirar lo que pasa. Bueno, se lo voy a leer. Dice, ya es el último verso 34. Si alguno tuviere hambre, coma en casa. Dice, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando fuere. Aquí está el 31 y en adelante lo voy a. Si pues nos examinamos o nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Ahí está la respuesta. Si nos examinamos, a lo mejor el Señor sea quien nos corrija, pero no vamos a ser condenados con el mundo, hermano. Porque el mundo sin Cristo, dice la Biblia, que está condenado. Hermano, son verdades que hay que hablarlas. El que tiene a Cristo Jesús tiene la vida. El que no tiene a Cristo Jesús no tiene la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. ¿Por qué usted cree, hermano, que bueno, en nosotros hay ese, Señor, ¿qué pongo para que alguien te conozca? ¿Qué hago, Señor, para llevar este mensaje de salvación? La gente se está cayendo uno a uno al infierno, hermanos, y muchas veces la iglesia está mimi. Hermano, si usted no siente pasión por alguien, pues hermano, diga al Espíritu Santo, levántame. ¿Qué puedo hacer? Aunque sea las redes sociales, mandar un texto bíblico. La palabra de Dios tiene poder, hermano. Yo por eso por allá ando mis rotulitos en mi carro. Donde veo una oportunidad pongo uno. Y algunos me los quitan y otros no los quitan. Y yo oro, Señor, en el nombre de Jesús. Mire, ya está. Mire, Richard, qué bonito se ve con ese rótulo. Voltéelo a ver, hermano, por favor, mire. Ese lo puede clavar ahí en la yarda de su casa. ¿Y sabe qué? Pues eso es la página de la iglesia. Si alguien entra a esa página va a hallar mensajes, hermano, como este, donde le decimos que en Cristo hay esperanza, hay salvación, hay vida eterna. Gracias a Dios que yo sé que a la página entra la gente que ya saborea la palabra. El incrédulo todavía no le llama nada la atención de eso. Pero mire cómo es, hermano, lo que es estar muerto en delitos y pecados, que todavía no le resplandece la luz del Evangelio. Por eso, hermano, yo sé que en usted hay gratitud, hermano, por lo que Cristo hizo en nuestros corazones. Y por eso estamos aquí, hermano. Démosle un aplauso al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios. Así que, hermanos, en este día, ¿verdad? Aunque muchos hermanos no pudieron estar, la hermana Carmen fue a trabajar y más que he mencionado, no están con nosotros, pero los pocos que estamos, hermano, vamos a tomar la cena del Señor. Es un mandato, ¿verdad?, de recordar. Y mire, esto es fascinante, se lo voy a decir. Oiga este texto, hermano precioso. Oiga, esposa mía, aleluya. Dios bendiga a mi esposa. Amén. Ese amén me gustó. Dios bendiga a Liz. Amén. Ay, Liz, mi amiga, te mando un besote, Liz. Mira, Liz. Yes. Ay,
¡Ay! Me mandó otro. ¡Aleluya! Me quiere mucho. Sí, amén. Oigan este texto, hermano. ¿Están listos? Yo no. Creo que ya. Ahí le va. ¿Era el 31? No. Aquí va, aquí va, aquí va. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hacer esto todas las veces que la bebieras en memoria de mí. Y oiga este texto: así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Iglesia, la Biblia nos recuerda que un día Cristo volverá.